Mi nombre es Juan Sebastián Pachón Garzón y estoy en grupo con Pedro Alejandro Alvarado haciendo la tarea número 3, el laboratorio número 4. Para el primer punto de este laboratorio, la guía ya nos daba la señal de entrada con su respectivo omega 1 y omega 2, eh, con n igual a 64, que es solo el número de muestras. Nosotros hacemos la transforma de Fourier con este comando, con FFT. Y para que quede centrado en el número cero, usamos el comando FFT Shift. También usamos F, como pueden ver acá, para delimitar la ploteada del espectrograma, que quede entre menos pi hasta pi. Aquí están los nombres de los lados y así se plotea. Como pueden ver entonces en la figura 1, tenemos aquí el centro. Y a este lado, la primera que está más cerca al centro es omega 1 y la que está más alejada se puede evidenciar que es omega 2. En este segundo punto se nos pedía una función, una señal de entrada sinusoidal de 400 Hz. Entonces nosotros en primera instancia establecimos un n, que es el número de muestras el número de muestreo, que va a ser 1000. Fs va a ser nuestra frecuencia de muestreo, en este caso va a ser 8000, y nuestro tiempo va a estar de 0 a 1 segundos, dando pasos de 1 sobre la frecuencia de muestreo. Nuestra frecuencia principal va a ser 400 Hz. Aquí abajo establecemos x1, que sea la función x, pero hasta 1000, o sea, nada más 1000 puntos de muestra. Hacemos la transformada de Fourier, como se puede ver acá, y luego establecemos que el centro coincida con el punto cero. Aquí también hacemos que en nuestra gráfica se vea desde menos 4000 hasta 4000 y ploteamos nuestra figura de espectrograma de la señal. Así se ve con 400, da exactamente pues 400. Pero también se nos pedía que variáramos esta frecuencia un tanto, entonces cuando lo variáramos a 420, pues nuestra figura cambia de esta forma. No da totalmente exacto, ya, sin embargo quedan esto de residuo. Listo, ese es nuestro sistema, nuestra función A. Para nuestro sistema B se nos pedía la misma señal, pero cada vez que se completaban 250 puntos de muestreo, a la frecuencia se le aumentaban 10. Como se puede ver aquí, entonces nuestro while lo que hace es sumarle 10 cada vez que se cumpla nuestra condición. Hacemos lo mismo. Y como se pueden dar cuenta, aquí están los puntos cada 10. Y el resto de puntos que ustedes pueden ver abajo, pues son las frecuencias residuales. Así concluye nuestro sistema B y nuestro sistema C. Se nos daba una función, la guía nos daba esta función y lo que teníamos que hacer era nada más hallarle la transforma de Fourier. Entonces, primero la sacamos con 1000 puntos de muestreo. Así da. Pero después también se nos pedía que aumentáramos el número de muestreo a primero a 2048 y después a 4096.
Como se pueden dar cuenta, cada vez pues tenemos más números de muestras y nos da entonces mucho más información. Aquí en el tercer punto, bueno, primero tenemos que bajar hasta acá. Les voy a mostrar lo que hicimos aquí fue leer la señal de entrada y sacar su debido espectrograma. Aquí hicimos lo mismo, pero con sacando el espectrograma de la señal de salida. Listo, para aquí arriba, pues entonces nosotros primero leemos el sonido y lo guardamos en los valores de Y y Fs. Y representa los valores del vector y Fs es la frecuencia del muestreo. T, como nuestro tiempo va a ser desde 0 hasta 10.333, que son los puntos que tiene el audio, sobre la frecuencia de muestreo, como pueden ver acá, dando pasos de 1 sobre la frecuencia de muestreo. Aquí leímos la variable audio para determinar la longitud y pues así realizar el debido espectrograma. Aquí hacemos sonar el audio y lo pasamos luego por unos filtros. Este es un filtro pasa altas porque identificamos que la voz del señor estaba en el último pico de frecuencias, entonces hicimos un pasa altas y tomamos entonces TSO, otra variable, de 0 hasta 10.333, la dividimos sobre la frecuencia de muestreo, dando pasos 1 sobre frecuencia de muestreo, y esto es para hacer la, la transformada. Pasamos a la señal, nuestra señal Y, por la transformada, con nuestro tiempo TSO, lo pasamos aquí varias veces, como se puede ver, hasta G1. Y luego tomamos el valor de B como G1, que es ya nuestra señal filtrada, y lo multiplicamos por 15 para aumentar su amplitud. Ya como vimos que también habían ciertos rasgos de ruido, nosotros hicimos un pasabajas. Aquí lo pueden ver. Hicimos otra vez pasar nuestro sonido por otros 4 filtros y multiplicamos otra vez nuestra señal filtrada por 2 para aumentar su amplitud. Aquí podemos hacer sonar también nuestra señal ya filtrada. Haciendo los espectrogramas entonces. Y vamos a plotear 4 figuras. En la figura número 1 va a ser la señal de entrada. En la figura 2 va a ser nuestro espectrograma de la señal de entrada. En la figura 3 va a ser nuestro espectrograma de la señal filtrada. Y en nuestra última figura va a ser nuestra señal filtrada. También van a escuchar cómo va a quedar el sonido ya filtrado. Bueno, se puede evidenciar en el sonido que no se logra limpiar totalmente, entonces no podemos determinar a su totalidad qué es lo que decía la persona. Listo, aquí tenemos nuestras figuras, como pueden ver en la figura 1, tenemos nuestra señal de entrada. Aquí nuestra figura 2, entonces es el espectrograma de la señal filtrada. Está nuestro espectrograma de la señal filtrada, nuestra señal ya filtrada, como pueden ver. Listo, gracias. Aquí termina el tercer punto y continúa mi compañero Pedro Alejandro. Buenos días, a continuación voy a presentar el punto 4 del laboratorio 4, el cual nos muestra una señal de entrada llamada towar, en la cual nos va a mostrar 7 tonos de la marcación de un número de teléfono. Para hallar esos tonos y poder descifrar los números obtenidos, que realizamos es un sistema el cual vamos a poder ver la señal de entrada, pero también vamos a través de diferentes intervalos de tiempo saber las dos frecuencias
que están interviniendo. Entonces lo que realizamos es que pero tenemos una variable JFS que lee la señal de audio del archivo.watt y fs que lee la frecuencia de muestreo. Luego generamos un vector t que va a ir desde 0 hasta la posición deseada por nosotros, en este caso toda la cantidad de puntos que tiene la señal y, y por otro lado hacemos una señal t 0 que va a ser igual a el intervalo de tiempo que queremos analizar. Vamos a tener 7 intervalos de tiempo para analizar, que vamos a ir poniendo cambiar dependiendo del tono que queramos ver. Luego generamos una señal audio, va a leer el mismo sistema, y una señal out, que va a leer una señal de tiempos de la entrada y para ese determinado vector de T0. Y con el son podemos reproducir la señal de marcación, luego determinamos una frecuencia de muestreo de 8000, con la que entró, generamos el espectrograma para ese intervalo de tiempo. Por último, en la figura 1 vamos a ver la señal de entrada proteada, tiempo contra la y. Y en el segundo figura vamos a ver el espectrograma de ese intervalo de tiempo. Entonces podemos correr el programa. En la primera figura encontramos la señal de entrada, que son 7 tonos, y en la segunda figura encontramos el espectrograma de un intervalo. En este caso es del último intervalo, o sea, el séptimo tono. Con estos dos valores de frecuencia podemos hallar el número marcado. Este proceso se realizó para los 7 intervalos de tiempos, el intervalo de tiempo para cada tono, y así descubrir los 7 números del número encontrado que se muestra en el informe. Luego, en el siguiente punto del espectrograma, consiste en realizar un espectrograma para esta señal de teléfono. Para esto realizamos un proceso de, primeramente, cargar el audio en las vectores y en de tiempo desde 0 hasta 1 sobre la frecuencia de muestreo, la cantidad de datos que tiene nuestra función, con pasos de 1 sobre fs. Generamos 3 contadores como g, n, son variables para contar, y 2 matrices. Una matriz m, que es la matriz que vamos a guardar los valores de nuestra señal de entrada, x, que va a ser nuestra matriz con las transformadas de Fourier. Lo primero, lo que hacemos es que guardamos en nuestra matriz, que va a tener 205 columnas, los datos de y, de forma que nuestra primera fila sea de la posición 1 a la 205 y la siguiente va a tener un corrimiento de 1 para que comience desde la función, desde el puesto 2 hasta 206 y así sucesivamente, guardando todos los valores en nuestra matriz. Luego generamos una matriz de 1 por 8996 columnas, en este caso filas, que va a ser llamada U, la cual vamos a, con cada columna, vamos a determinar esa transformada de Fourier. Entonces lo que hacemos es que a través de ciclos for, vamos a comenzar a guardar estos valores, los vectores U, en este caso U1, que va a ser igual a la transformada de U. Entonces teniendo el vector de cada columna, lo que hacemos es que hallamos las transformadas y luego los guardamos en ese vector. Por último, en la matriz X guardamos los valores absolutos. Se utilizan los comandos de imagen. Vemos que AX es igual a la imagen de T, X y de la matriz X, siendo T el vector de tiempo y F el vector de frecuencia, Fs. Y luego utilizamos un comando de color map para determinar el color varula, para que sea mejor nuestro espectrograma. Por último, les comentamos tenemos comentado un comando axis para definir que nuestra función
nuestro espectrograma va a ir desde 0 hasta infinito en función de x, de 0 a 3, en este caso kilohertz, que son las unidades utilizadas en la parte y. Otra manera de realizarlo de una manera más fácil a través de estos comandos que vemos en la parte de abajo, que fueron los utilizados por nosotros, en la cual utilizamos una función para hallar una matriz de forma más sencilla. Con nw, que es 205, la longitud de función ventana, o sea, la longitud de nuestra de cada fila que tuviéramos en nuestra matriz. Luego utilizamos una función window que haya un Hamming del valor de nw, que va a ser 205. Luego hallamos la longitud de superposición. La longitud de superposición es la cantidad de datos utilizados de la fila anterior para nuestra nueva fila. En este caso va a ser 204, ya que son las cantidades de datos que se van repitiendo de fila a fila, solo cambiando un dato por fila. Y nFFT va a ser igual a la cantidad de puntos de la transformada de Fourier. En este caso va a ser 2 elevado a lo largo de nuestra ventana, o sea, 205, para tener una transformada de Fourier muchísimo más exacta, y un vector tiempo que utilizamos desde 0 hasta, como ya vimos anteriormente, el largo que tuviera nuestro vector por 1 sobre fs, con pasos de 1 sobre fs. Con la función espectrograma, hallamos el espectrograma utilizando y, que es nuestra función, nuestro vector de sonido inicial, el tamaño de nuestras filas, el tamaño de la superposición, nFFT, que es la cantidad de puntos de nuestra transformada, fs, que es nuestra frecuencia de muestreo, y la función y-axis, que determina que el tiempo vaya en el eje x y la frecuencia en el eje y, ya que en la mayoría de casos sea de forma inversa, pero para comodidad nosotros lo realizamos de esta manera. Por último, a través del comando título ponemos el título del espectrograma, y del comando axis, como lo mostrábamos anteriormente, definimos para que solamente vaya desde 0 hasta 3 kHz. Podemos correr el programa y encontramos el espectrograma de nuestra figura. Como vimos en el punto anterior, la señal consistía de 7 tonos que aquí estamos viendo representados, y cada línea amarilla representa una frecuencia que sea en ese intervalo. Como vemos, las partes moradas, el comando parula, no van a tener ninguna frecuencia porque en ese caso no había sonido en ese momento, eran los espacios entre los tonos. Con eso terminamos el punto 5. Por último pasamos a nuestro punto 6. Nuestro último punto, debemos ver cómo podemos generar el espectrograma para una señal de entrada llamada Neumann 3, la cual en su parte inicial consta de solo la voz, y en una tercera parte la entrada de los instrumentos, que variaría la frecuencia. Para esto lo que hicimos fue guardar, como ya sabemos, primero las variables y y fs, tomándolas de la lectura de la señal watt que tenemos, y vamos a reproducirlas a través de sound y para saber la entrada del audio. Luego, en y1 vamos a tomar la señal y, que es nuestra señal de entrada, desde el punto 67.200 hasta el final. Y la función y va a ser reestructurada como el punto 1 hasta el punto 672.200. ¿Eso por qué? Luego de analizar la señal de entrada, en la función de entrada vemos que las dos primeras partes cubren esa cantidad de puntos, que es solo la voz, y la tercera parte, que cubre los instrumentos, va desde el punto 62.200 hasta 67.200 hasta el final. Como ya sabemos, como vimos en el punto anterior, utilizamos los comandos de ventana, de overlap para la longitud y la superposición, para hallar el espectrograma de esta señal. Vamos a realizar ese espectrograma tomando siempre las mismas variables, en este caso siempre teniendo una superposición casi del 100%, y procedemos a las figuras.
En la figura 1 vamos a encontrar el prop del audio original contra el tiempo. En la figura 2 vamos a ver el primer espectrograma, nos muestra las dos primeras partes del audio. Y en la figura 3 vamos a ver un espectrograma que nos muestra la parte final de nuestro audio, o sea, donde se muestra más que todo los instrumentos o las propias instrumentos. Entonces podemos correr este programa. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now. Muy bien, aquí vemos primero la figura 1, que es nuestra señal de entrada. Entonces vemos cómo se dividen las tres partes. Y ahora vamos a analizar nuestros espectrogramas. En el primer espectrograma vemos el tiempo contra la frecuencia, aproximadamente hasta los 8,4 segundos. Aquí podemos ver varias viendo la comparación entre las dos figuras del espectrograma. Puede ver cómo en la figura 3 se encuentran frecuencias mucho más bajas. Si se dan cuenta, cuando la frecuencia tiende a 0 en kHz, se encuentra mucho más concentración de frecuencias en esa parte y se despobla un poco la parte central de nuestro espectrograma. Lo cual se puede ver que, escuchando también el audio, cuando ingresa el instrumento, sobre todo el bombo de la batería, con frecuencias demasiado gruesas, genera esta sobrepoblación de puntos frecuenciales. Ahora, para terminar, vamos a analizar lo que sería nuestro sistema, teniendo una longitud de superposición de 100, sería un 50%. Vamos a tomar solamente el 50% de los puntos para superponerlos. Podemos ver que los espectrogramas son casi idénticos, no varía demasiado debido a la alta cantidad de puntos que estamos manejando. Puntos de transformada 2 elevado a la 205, entonces es una exactitud muy alta, lo cual los espectrogramas no tienen mucha variación. Solamente podemos ver en el centro una acumulación más de puntos frecuenciales, en el caso de la figura 5. Y entonces en este caso podemos ver que la variación del espectrograma se da más que todo concentraciones menores de puntos para la transformada de Fourier. Así que terminamos el punto 6 y el laboratorio 4 de la tarea 3. Muchísimas gracias.